Martes 20 de mayo, día de paro de un sector de la docencia. Hubo acuerdo de varios de los gremios con el gobierno de la provincia por el aumento salarial para mayo y junio, 6% para mayo, 4% en junio, con 7 de los 8 sindicatos acordando ese incremento, pero con la FED, la Federación de Educadores Bonaerenses, llevando adelante una medida de fuerza en la jornada de hoy, a la que ha convocado plegarse también el sector multicolor de SUTEBA. Ya está en contacto con nosotros Nahuel Urbino, que es secretario gremial de FEB Luján, y gentilmente nos atiende. Nahuel, buen día. Alejandro Eschafino por acá, ¿qué tal? Hola Alejandro, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros y estoy a tu disposición para todo lo que vos quieras preguntar. Gracias por la buena predisposición de siempre. Nahuel, ¿por qué la FEB, separándose, distanciándose del resto de los gremios de la provincia que decidieron aceptar la oferta del gobernador? Bien, en principio lo que habría que señalar es que FEB es un sindicato que posee en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires sindicatos también. La federación reúne a sindicatos de primer grado que son sindicatos locales. Bueno, de esos 135 distritos que fueron al congreso que se realizó en La Plata el viernes, solamente 5 no llevaron paro para votar. O sea que la propuesta salarial que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue rechazada con un nivel de masividad que yo no veo desde hace muchísimo tiempo en un congreso de la FEB. La FEB funciona por medio de congresales, posee esos 135 distritos, según la cantidad de afiliados, tiene 296 congresales. Como te digo, solamente 21 congresales votaron a favor de la aceptación. Ese es el motivo por el cual la FEB, como siempre, la decisión la tienen las bases a través del organismo de decisión, que es el Congreso. Y bueno, eso es lo que salió del Congreso y los mandatos que llevaron los distintos sindicatos de la provincia de Buenos Aires en representación de los docentes. Es la voluntad de los docentes afiliados de la FEB de provincia. Bien, Nahuel, ¿y cómo se vive esta jornada? ¿Qué acatamiento van observando que tiene en este turno mañana? Mira, nosotros tenemos aproximadamente un 100% de acatamiento a lo que es primaria. Estamos hablando de entre un 90 y 95% de acatamiento a lo que es secundaria, escuelas a donde directamente no hay docentes. En lo que va a ser la educación de SENS de adultos a la noche, el paro va a ser también muy masivo. Hablamos de acatamientos también rondando al 90%, pero esperamos un paro de entre el 90 y el 95%, no solo en Luján, sino en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Nahuel, perdón, 90 o 95% o hasta 100%, como has mencionado como primera sí, cifra. En algunas escuelas hoy ya tenemos relevamientos y no hay directamente ningún docente en secundaria ni en primaria trabajando. O sea que siempre estamos hablando del Estado, ¿no? De escuelas estatales. Sí. O sea que no hablamos de un 90, 95 o 100% de quienes adhieren a la FEB, sino en general. No, hablamos del distrito. Esa es la realidad del distrito, de todos los docentes, sean del sindicato que sean. La FEB es un sindicato que tiene personería gremial a nivel provincial. El sindicato más viejo de la provincia de Buenos Aires, 60 años de existencia se cumplieron. Y bueno, la ley de asociaciones sindicales, cuando hay una medida de fuerza convocada por un sindicato que tiene todos los avales que necesita como la FEB, ampara no solamente a los afiliados, sino a todo aquel docente, incluso a los no afiliados o afiliados a otros sindicatos que quieran adherirse a la medida.
Uh-huh. ¿Y eso significa que no puede descontarse el día de paro porque el gobierno de la provincia advirtió sobre esto, no? Sí, en realidad ayer circuló a partir de horas de la tarde un comunicado supuestamente emitido por el Ministerio de Trabajo que hablaba de que el paro no era legal porque habían aceptado de los 8 sindicatos que se sientan a la paritaria, 7, lo cual no es exacto, porque que 7 sindicatos acepten no quiere decir que un sindicato legítimo como la FEP y que por medio de su organismo de representación que es el Congreso no aceptó la propuesta, tenga que plegarse a lo que la mayoría de los otros sindicatos aceptaron, porque en realidad el sindicato lo que representa es la voluntad de los docentes, de sus afiliados en este caso. Ese comunicado que se viralizó en muchos grupos de escuelas tenía abajo la leyenda que decía Ministerio de Trabajo, pero no había una firma, no decía si la había firmado un ministro, un subsecretario, nadie. En realidad hubo varias maniobras para tratar de desarticular el paro porque se sabía de entrada de la contundencia. Y bueno, hoy cualquiera que se dé una vueltita por Luján y recorra un poco los barrios, las localidades o el centro se va a dar cuenta que la medida es contundente y una contundencia prácticamente total. Ahora, Nahuel, ¿por qué no a un 10% de aumento, contemplado 6% en mayo, 4% en junio? Bien, mira, nosotros tuvimos un aumento que contempló febrero y marzo que fue de un 9%, un 7% en febrero y un 2% en mayo, en marzo, perdón. Si yo me paro en el último aumento, concretado el último paro, te digo que, por ejemplo, esto es un ejemplo, un docente de secundaria con 10 módulos son 10 horas reloj, trabajando esa cantidad de horas, su sueldo de bolsillo hoy, a marzo del 2025, es de 403.000 pesos por los 10 módulos. Un preceptor está cobrando 505.530 pesos. El INDEC nos dice, datos de abril del 2025, que para no caer en la indigencia, una persona necesita 630.787 pesos. Para no ser pobre, una persona necesita 1.110.061 pesos. Si vemos, por ejemplo, cuánto sería el aumento para ese docente ahora en el primer tramo, que sería abril-mayo, bueno, la diferencia sería de 15.000 pesos. Cobraría 15.000 pesos más. Pasaría de 803.000 pesos por 20 módulos, ya serían 20 horas reloj, a 852.000 pesos en marzo-abril. Bueno, creo que los datos están a la vista. No resiste ningún nivel de análisis el poder terrible del poder adquisitivo que tienen los sueldos docentes, cuando todos sabemos que las inflaciones de las que se habla, un acumulado del 11.6 anual, es mentiroso. Basta ir a la pollería de la esquina de tu casa y ver que en 15 días, no sé, un kilo de pata y muslo subió 2.000 pesos, que la luz sube todos los meses, que el combustible sube todos los meses. Sí, Entonces los sueldos están totalmente retrasados. Sí, eso es bravo porque, bueno, hay quienes ponderan que el gobierno nacional, entre uno de sus mayores logros, tiene la baja de la inflación, y cuando uno analiza y ve lo que han aumentado los servicios, el incremento infernal que tuvo la nafta, que después se clavó ahí, pero triplicando, cuadruplicando el valor de diciembre del 2023 y demás, bueno, parecen números del INDEC un poco alejados de la realidad, pero son los datos oficiales con una conducción del INDEC
que no parece estar discutida por manipular datos ni nada por el estilo, y es cierto que la inflación acumulada hasta ahora es de 11,6, por lo que aquel 9% que han recibido en febrero y marzo, más este 10, daría un 19, no parece un mal número. Claro, si vos lo ves desde el frío dato, parecería muy bien ese índice de inflación. El problema es que el índice de inflación en alimentos, en combustible, en servicios, es muchísimo más alto. Pero eso hace falta nada más que ir al supermercado todos los días, ir a pagar la luz, ir a pagar la nafta, alquilar. La mayoría de los docentes hoy en día no son propietarios y muchos ni siquiera se plantean ya acceder a ser propietarios. Si vos te pones a pensar y decís que un docente que tiene 20 módulos con antigüedad, hablamos que recién arranca, gana 803.000 pesos, y que un docente que tiene 10 años de antigüedad gana 852.000 pesos por 20 horas de trabajo semanales, ahí te das cuenta que con esos sueldos vivir es una odisea todos los días. ¿Sí? Hay que remar el mes de una forma muy ingeniosa y bueno, con todo el ingenio posible ya es imposible de llegar al otro mes. Algunos docentes cobran y al rato se dieron vuelta y ya tienen los bolsillos vacíos. Entonces, una cosa son los datos y lo que decimos que acompaña la inflación o no los sueldos, y otra cosa es lo que pasa en la realidad de carne y hueso de todos los días. Ahí lo que podemos decir es que los sueldos docentes se quedaron muy atrás. También contribuyó, por supuesto, el gobierno nacional, que nos hizo un recorte de casi el 10%, que era lo que significaba la percepción del incentivo docente, que uno de los primeros actos del gobierno de Milei fue quitárselo a los docentes, y entonces en la provincia de Buenos Aires también nos quedamos sin ese plus que hacía también un poco más la percepción de haberes, pero bueno, como te digo, los números son, digamos, muy concretos. Maestro de grado que recién comienza, 602.000 pesos en marzo, y con el nuevo aumento 643.000 pesos con 56 centavos. En junio, 670. Nahuel, ¿se diferencian así desde la FEB de prácticamente todo el sindicalismo argentino, que hasta incluso está aceptando paritarias a la baja? Gremios muy fuertes están firmando aumentos por debajo del índice mensual de inflación, del 1, del 2%, ni que hablar el resto de los estatales nacionales como docentes universitarios. Sin embargo, no están realizando medidas de fuerza. Mira, yo no voy a ponerme a criticar a los compañeros de los otros sindicatos, cada uno tiene sus órganos de representación. Lo que yo te digo es que la voluntad de los docentes afiliados a la FEB en la provincia de Buenos Aires fue abrumadoramente, en este caso, por la negativa, ¿sí? Y después, si la decisión de la FEB sobre ir hoy a una medida de fuerza o no es correcta, creo que va a estar dado por la respuesta que haya en el acatamiento al paro, ¿sí? Hoy van a hablar las bases a través de los hechos, no de las palabras ni de las declaraciones. Si hoy el paro es contundente, y lo va a ser, eso quiere decir que la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires no están de acuerdo con la aceptación de la propuesta. Nosotros desde la FEB decimos siempre, llevamos la voz de los docentes, no tenemos color político, no estamos alineados en ninguna confederación nacional, somos un gremio provincial, ¿sí? Y lo único que hacemos con este paro es llevar la voz de nuestros afiliados que dicen no nos alcanzan, ¿sí? No nos alcanza, necesitamos una verdadera recomposición salarial que nos dé dignidad, un sueldo digno para poder vivir, para poder desarrollar nuestra profesión, ¿sí? Con normalidad, para poder tener lo mínimo necesario para estar trabajando en un contexto que cada vez es más complejo también. Entonces, el docente se ve en una situación donde cada vez cumple más funciones, algunas que tienen que ver con lo
meramente pedagógico y muchas otras que lo exceden, de la cual no se queja, pero sí las cumple, y por otro lado se ve con sueldos que lo lleva a una situación donde no solamente tiene que estar preocupado por dar clases, por todo lo que sucede en el aula, sino por ver qué consigue por afuera para poder seguir trabajando, ¿sí? Muchos docentes están haciendo algo en horas después de la escuela, sobrecargándose totalmente, porque no llegan a fin de mes. Esa es la realidad. Y hoy se va a ver, si hoy el paro es de muy bajo acatamiento, tendrán razón quienes dicen que los docentes de la provincia de Buenos Aires están contentos. Si el paro es contundente, el Congreso de la FEP no se habrá equivocado y llevará realmente a los docentes de la provincia de Buenos Aires una medida de reivindicación de lo que creen que les corresponde. Sí, da la impresión de que hay permanente e históricamente un malestar porque, claro, se arranca con sueldos de muy abajo. Ahora, en el contexto complejo y con las reglas de juego que viene plantando el gobierno nacional, que por ejemplo ha intervenido en la paritaria de los empleados de comercio, que ya habían firmado incluso un aumento por debajo de la inflación de apenas 1,9, y sin embargo el gobierno intervino para que esa paritaria que se estaba firmada finalmente no se le pague como aumento, porque entendía que si los hiper y super pagaban esa paritaria se iba a trasladar a precios, y lo que quiere el gobierno como objetivo número uno es combatir la inflación, y todo ese entramado que permanentemente va haciendo que el gobierno interceda en lo que debiera ser una negociación libre entre las cámaras empresarias y los sindicatos, entre privados, como al gobierno le gusta decir, sin la intervención estatal, tiene la intervención del Estado. En ese contexto, y tomando Nahuel lo que señaló, por último le consulto porque dijo, no tenemos banderas políticas, y está muy bien, el sindicato debe defender a sus afiliados y cumplir con la solicitud de las bases, de lo que se vota, de lo que se pone sobre la mesa de discusión, y a partir de lo que se determina allí actuar. Dicho esto, una lectura política posible es, bueno, ¿es conveniente hacerle un paro a un gobernador que se sienta a dialogar, a un gobierno provincial que pone una propuesta sobre la mesa, a contramano de un gobierno nacional que no abre paritarias, que te da un aumento unilateral y muy pequeño y muy por debajo de la inflación? En un contexto como este, ¿es conveniente una medida de fuerza así desde el punto de vista político? Y algunos dicen, ¿y más en un año electoral? Mira, se pueden hacer varias lecturas sobre eso. Yo creo que este paro que estamos haciendo nosotros no es un paro político, que estamos en reivindicaciones muy claras, lo salarial sobre todo. Hace una cuenta, toma 400, 1.000 pesos, que es lo que yo digo que gana un docente, un profesor con 10 módulos que recién comienza a trabajar, que muchas veces no llega ni a los 15 ni a los 20 módulos, porque el mercado laboral hace que muchas veces tenga 10, 8, 9 módulos, y te da que ese docente gana 13.366 pesos por día. Yo creo que eso ya releva todo intento o todo análisis que diga cualquier cosa sobre la política en la provincia de Buenos Aires o a nivel nación. Yo creo que estamos en un momento donde los docentes están peleando por sueldos de subsistencia. Y en este caso, lo que nos tiene que ocupar es recomponer el sueldo de los docentes, que son trabajadores. Entonces, lo mejor que se puede hacer cuando vos tenés una elección por delante o el contexto que tengas, es empezar por no ajustar con los trabajadores, porque también los trabajadores votan en la provincia de Buenos Aires y en el país, ¿sí? Y creo que si le mejoramos las condiciones a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a los trabajadores todos del Estado y no del Estado, ¿sí? De esa forma estamos haciendo una política que puede, ¿sí?, resultar beneficiosa para el contexto. Si nosotros tenemos sueldos deprimidos en la provincia de Buenos Aires y personas que no llegan con 20 módulos
a lo que se calcula el sueldo de pobreza, creo que toda discusión a partir de eso es vana. Nahuel, muchas gracias por la atención. No, gracias a vos, hasta luego. Nahuel Urbino, secretario gremial de la FEB Luján, la Federación de Educadores Bonaerenses, que ha convocado a una medida de fuerza para la jornada de hoy, que señaló está siendo muy contundente.